días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario que me estés escuchando o viendo este video. Te saluda tu amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Hemos observado últimamente que los grandes gurús o grandes informantes han estado guardando silencio. Y esto, más que mala noticia, puede sonar así, pero no, al contrario, ya que hay grandes rumores de que se cree que ya están en NDA, o lo que significa Acuerdo de No Divulgación. Así es que no nos desesperemos, porque esto en realidad pueden ser muy buenas noticias. Ahora, vamos con sus preguntas, y con todo gusto, todo corazón, sus respuestas. María Dolores pregunta: cuando ocurra lo que tiene que ocurrir, ¿se cerrarán los grupos? ¿Ustedes no aparecerán más? ¿O si seguirán, pero hablando de otros temas? Respuesta. María Dolores se refiere a los grupos de Telegram que llevamos, por ejemplo el de Conciencia en Amor Sagrado o el de Liberación Planetaria y Ascensión a la Quinta Dimensión de un amigo. Por lo pronto estos canales seguirán siendo informativos, hermanita María Dolores, mas cuando nos pidan que ya guardemos silencio, ya no podremos hablar absolutamente nada de estos temas, pero por supuesto, seguiremos con la apertura de conciencia. Carmen pregunta: Alejandro, después de que se active todo y tengamos la bendición divina, ¿vamos a perder contacto con este grupo hermoso? Ya me encariñé, pareciera que los conozco de toda la vida. Muchas gracias, Carmen. Qué lindas tus palabras y tu luz para tu servidor. No, vamos a continuar. Así como fue contestada en la pregunta anterior, vamos a seguir. Juan Manuel Ramia pregunta: ¿es importante que estén identificadas o sean sin circulación? ¿O siendo auténticas ya basta? Muchas gracias, Alex y compañía. Gracias, Juan Manuel. Creo que te refieres a los billetes o los bonos. No es tan importante que estén autentificados tus billetes o divisas, simplemente con que sean originales. Y si están fuera de circulación, nunca o más bien dicho, si nunca estuvieron en circulación, mejor, pero si no, no importa, podrán redimirse. Sara Cecilia Gutiérrez pregunta: ¿habrá Gesara en Bolivia, Sudamérica? Gracias, Alex. Sara Cecilia: sí, habrá en todo el mundo. Doracelina Ortega pregunta: hola Alex, ¿crees que algún día México entre a los BRICS? Doracelina: no es importante si entra México o no a los BRICS. Va a tener que pasar de todos modos al patrón oro. Por el momento no va a entrar, pero lo que sí te puedo decir es que sí es muy probable que vaya a entrar a los BRICS. Glora Inés Leguizamón: yo tengo una hijita divorciada con 3 hijitos amados, mis nietos sin trabajo fijo, solo contratos por 3 meses. ¿Juntas podemos acceder a la bendición a la de Gesara? Glora Inés: por supuesto que sí. Pueden ir juntas, no hay ningún problema, pero cada quien recibirá, tendrán que abrir sus cuentas en el QFS, cada una por su cuenta. Rodrigo Pizarro: buenas noches. Pregunta: si el mal ya está acabado y siempre supo su destino, ¿por qué siguieron con el mismo propósito durante estos 7000 años, ignorando hacer el bien? Gracias. Rodrigo Pizarro: no solamente son 7000 años, es más, muchos años más. Te lo voy a poner de este modo, mi hermano. Si este fuera un planeta escuela, y no hubiera unas partes difíciles como una escuela, si no hubiera exámenes para aprobar, ¿qué caso tendría venir a aprender a este mundo? A veces el mal es necesario o importante, pero cuando ya se sale de control, ya es hora de ponerle un hasta aquí, un alto. José Sánchez pregunta: cuando vayamos a redimir, ¿podremos apoyar con un porcentaje de los SIM para proyectos humanitarios? ¿Y cuál es lo indicado? Muchas gracias, saludos y bendiciones, mi hermano, y para tus colaboradores. Ajo. Ajo, José Sánchez.
Efectivamente, se podrá apoyar con un proyecto que tú ya tengas pensado. Mas no tienes que ser un ingeniero, un arquitecto, un panadero para poner algún proyecto para apoyarlo. Los encargados en los centros de redención y el QFS lo saben. Con que tú tengas un buen corazón para poder apoyar proyectos, o si tienes uno, es más que suficiente. Matilde Acosta pregunta: Hola Alex, ¿será que el QFS me sancione si digo unas mentiritas para cuando me tenga que mudar cuando esté en NDA? Matilde, no puedes decir absolutamente una sola mentira. Exactamente no sé a qué te refieres con una mentira. Si de todos modos el QFS lo va a saber. Siempre y cuando seas tenedora de bonos, esto aplica para ti. Si no eres tenedora de bonos, pues no tiene ningún caso, simplemente espera tu bendición de Gesara Nesara y será todo lo que tengas que hacer. Lucía Castañeda pregunta: Alex, mi pregunta es, si las Medved podrán borrar una cicatriz de gran tamaño hecha en la niñez por un accidente. Gracias por tu atención, bendiciones. Bendiciones, Lucy Castañeda. Sí, efectivamente, sí se podrán borrar esas cicatrices, no importa que sean desde la niñez. Bella Hermosa pregunta: cuando corten las señales y solo estemos viendo los videos para darnos a conocer la verdad, ¿va a poder funcionar Telegram, Signal? ¿Va a funcionar el teléfono de cable, walkie-talkies? Bella Hermosa, te contesto. Efectivamente, Telegram y Signal seguirán funcionando, solo que hay que hacer lo siguiente. Cuando ya no haya internet, hay que poner el teléfono celular en modo avión. De ese modo se va a poder enlazar a la red de Starlink. Y el teléfono fijo no creo que vaya a funcionar, Maita. Y walkie-talkies, pues sí, nada más que recuerda que el walkie-talkie es solamente dos aparatos. Al parecer sí. Tengo aquí una pregunta anónima. Si alguien la reconoce, pues ahí por Telegram me lo hace saber. Dice: ¿qué pasará con mis ahorros, ya que hace años abrí una cuenta en Estados Unidos, donde viví por 15 años? ¿Ese dinero se perderá o pasará al patrón oro? Efectivamente, para el dueño de esta pregunta quiero contestarle que sí va a pasar al patrón oro y no vas a perder tus ingresos, esos ahorritos que tienes ahí. Carmen pregunta: ¿qué documentos exactamente debemos presentar en el banco cuando seamos notificados? Te contesto, Carmen. Comprobante de domicilio con 2 copias. Tu identificación oficial, ya sea ID o aquí en México le decimos el INE, con 2 copias también. Y tus billetes, en caso de ser tenedor de bonos. Si vas por la bendición de Gesara Nesara, esos son los únicos documentos que van a pedirte para tener acceso a una cuenta, poder abrir una cuenta en el QFS. Por cierto, quiero agregar que en cualquiera de los 2 casos no van a poder llevar absolutamente ni un teléfono celular, ni una tablet, ni una laptop. No los van a dejar entrar si van con estos dispositivos. Solamente ir con una pluma, dicen que de preferencia de tinta azul, papel para escribir, y si alguien tiene sus proyectos en papel, adelante, aunque se cree que no va a ser necesario que los presenten en ese momento. Elsa Ramírez pregunta: Alex, ¿qué papelería o documentos hay que llevar el día de la cita para el intercambio? Y si puedo llevar a algún familiar que me acompañe ese día. Mil gracias. Bendiciones. Bendiciones también para ti, Elsita. Ya la primera parte de tu pregunta o tu primer pregunta ya la contesté con la anterior. Y no puedes llevar a ningún familiar que te acompañe, salvo que lo hayas notificado el día de la cita. Tienes que dar su nombre completo, esa persona también tendrá que llevar su identificación y es probable que ambos firmen el acuerdo de no divulgación. Pero tienes que estar muy segura que esa persona no va a decir nada, porque de lo contrario, no importa que lo haga por teléfono, a escondidas, en algún mensaje de WhatsApp, o le
en la oreja le diga a alguien lo que estás recibiendo, el QF te aseguro que lo sabrá y perderás tu dinero. Marta Lucía Alberto pregunta: Hola Alex, buenas tardes. Soy Marta Ávila de Bogotá, Colombia. Tengo una duda con la ascensión a la 5D. Si ascendemos a la quinta dimensión, ¿seguimos en este planeta Tierra o pasaremos a otro mundo? Entonces, ¿para qué lo de Gesara Nesara? Gracias por tu respuesta. Un abrazo. Marta Lucía, te contesto. Se cree, hermanita, que cuando demos ese salto cuántico no vamos a dejar nuestro cuerpo físico me refiero. Se cree que vamos a poder pasar los que hayan hecho un buen trabajo interno, hayan decidido cambiar para bien propio y de la humanidad, para estar bien con los demás, con nosotros mismos primeramente. Se cree que puede abrirse una línea de tiempo en la cual los que se quedaron dormidos van a continuar con su vida en esta tercera dimensión, en esta tierra como la vemos y podemos tocarla. Mas sin embargo se cree que nosotros los que yo espero contarme dentro de estas personas, yo quiero que sí, ojalá así sea. Se cree que van a olvidar todo, de que nos conocieron, de que no existimos, para que ellos puedan seguir sin intervención alguna su propio proceso. Esa es una versión. Otra es que simple y sencillamente los que no logren elevar su vibración en amor van a trascender. Puede ser que dejen este plano y nos quedaremos entonces a continuar en quinta dimensión en esta tierra, que principalmente la quinta dimensión es vibracional, emocional, de alta frecuencia. Quien no alcance esas frecuencias va a dejar este plano o, como dicen por ahí, colgará los tenis. Ya muchos se fueron por el encierro que tuvimos con el bicho del animalillo infeccioso ese. Tuvieron que partir y su acuerdo prenatal era ese. Luz Mary pregunta: Hola, buenos días Alex. Mi pregunta es la siguiente. Yo no tengo ni bonos, solo sigo este canal. ¿También voy a recibir alguna bendición? Muchas gracias. Desde Medellín. Luz Mary, te contesto. Por supuesto que sí. Gesara Nesara será para todo el mundo que no tenga bonos. Te invito a que veas el video. Hay dos videos, una primera parte y una segunda parte en el canal de Liberación Planetaria y Ascensión a la Quinta Dimensión, para que veas la historia de Nesara y todo lo que contiene Nesara Gesara y todas las bendiciones que tiene. Raúl Alberto Murillo pregunta: Mi pregunta es, ¿las citas o entrevistas es en cada país de origen o es en México? Yo soy de Colombia, gracias. Raúl Alberto, te contesto, será en todo el mundo, mi hermano, no solamente en México. Ojalá que nada más fuera aquí en México. Digo, tendremos la bendición de que vinieran a visitarnos de todas partes del mundo y uno bien contento. No, va a ser en cada país. Mas, sin embargo, si vives en otro país, si eres de Colombia y vives en Alemania, por ejemplo, y no tienes la nacionalidad alemana, tendrás que regresar a Colombia para cobrar tu bendición. Laura Vanegas pregunta: Aún no entiendo el tema de los bonos. Si tengo un bono alemán, ¿cuánto dinero puedo redimir o de qué depende? Muchas gracias. Laurita Vanegas, te contesto. De hecho, un bono alemán te convierte en tenedora de bonos. Y no se sabe, hermanita, hasta el día de la que vayas tú a la cita de redención, sabrás cuánto te van a ofrecer. Olivier pregunta: Al fallecer un tenedor de bonos, ¿su familia hereda? Los proyectos no, Olivier, hasta donde yo sé. Si un tenedor de bonos pone una empresa, que es una cooperativa, para que todos los empleados ganen y sean socios y a la vez trabajen allí, se cree que no van a poder heredar esa empresa. En todo caso, solamente los activos que tengas, que sería bueno y dejarlos bien claro, incluso como sugerencia, hacer un fideicomiso o heredarles en vida. Solamente es mi opinión y no quiere decir que esté escrito en piedra. Edgar Eduardo Navarrete pregunta: ¿Quiénes son los que venden los bonos? ¿Por qué si van a valer tanto dinero? ¿Por qué los venden?
Lo lógico sería que se quedaran con ellos. Buena pregunta, Edgar Eduardo. Mas, sin embargo, quiero decirte que muchos de los que venden estos bonos no creen en lo más absoluto que vaya a pasar lo que va a pasar, y si creen no les importa. Ellos tienen un negocio en el cual se dedican, y te puedo asegurar que de las 3 o 4, 5, 10 más importantes no creen que vaya a poder haber una revaluación así o que se puedan pagar, o no lo entienden. Ellos lo ven como un negocio donde venden billetes de colección y se acabó. Nidia Ruth Gaviria pregunta: buena tarde. Si yo adquiero un Zimbabwe $50 trillones Banknote 2008 AA P90 UNC, en el momento del cambio, ¿cuánto sería lo que recibo? Nidia, a lo que te refieres aquí es un billete de $50 trillones de Zimbabue, nunca en circulación, con serie AA y adquirida en Banknote World, por lo que me estás interpretando aquí, o escribiendo. Lo que quiero decirte es que nadie sabe exactamente cuánto es lo que se va a dar. No te podría dar ni siquiera un aproximado porque no sabemos en cuánto vaya a quedar la revaluación allá en Zimbabue y cómo se vayan a pagar, cuánto es lo que lleguen a valer. Hasta el momento de la cita de redención te ofrecerán una tasa y esa será decidible si tú la quieres tomar o no. Jorge Luis pregunta: ¿Wolverine está en NDA? Y la otra, Alex, ¿tú eres tenedor de bonos en México? Gracias. Jorge Luis: Wolverine todavía no está en NDA, si no ya no estaría publicando nada. O estaría hablando totalmente de cualquier otro tema. No ha cantado su ópera. Nos dijo que como señal cuando llegara a su cita, él iba a cantarnos una ópera. Se las haré llegar. Y no, mi hermano, la segunda pregunta, yo estoy como todo el pueblo, esperando simplemente y sencillamente la bendición de Gesara Nesara. Liberado pregunta: ¿es necesario hacer parte de un grupo para poder recibir la bendición o no se necesita? Creo que tu pregunta bien escrita sería ser parte de un grupo, no hacer parte de un grupo, mi hermano, pero no importa, está bien, te entendí. No se necesita. Tú solo puedes llevar tus proyectos si tienes tus bonos, ya que los intercambies, no hace falta en lo más mínimo que pertenezcas a un grupo. Puedes asociarte con otros grupos para hacer un proyecto mayor, pero a que sea obligatorio, necesario o importante, no, y no es condicionante para que te intercambien tus bonos. Zuleima Osorio: ¿qué pasará con nuestros hijos después de? ¿Continuará la misma educación para ellos? Y en caso de las personas que no crean o entiendan lo que viene, ¿cómo nos ganaremos la vida de ahí en adelante? Zuleima: no pasará nada con tus hijos. La educación será mejor, como debió ser siempre, enfocada a desarrollar las mayores aptitudes que tengan tus hijos y todos los niños. Y luego tu siguiente pregunta: las personas que no entiendan o no crean en esto, no les quedará de otra más que creer. No hay que convencer a nadie. En su momento se darán cuenta que todo el mundo está teniendo dinero y ellos no. En ese momento vas a ver si creen o no creen. El interés los va a mover. Última pregunta. Marcos GM: ¿podrán ser heredadas o si en testamento designas algún beneficiario? ¿Eso se podrá hacer? O si puedes dejar alguna orden de traspaso en el caso de que una persona parta, de tu cuenta QFS a la cuenta del beneficiario. No se sabe, Marcos. Parecida a la pregunta que ya había contestado anteriormente, no se sabe exactamente si va a ser así. Te podría sugerir lo mismo. Si eres tenedor de bonos, podrías dejar una parte para heredar en vida o un fideicomiso para que a cierta edad tus hijos puedan cobrar, o si tú falleces antes, se les dé en esa fecha, o en caso de fallecimiento se les ha entregado. Es hasta donde lo que yo sé. Muchas gracias, familia, por su atención. Espero pronto poder tener más preguntas y respuestas para ustedes. Te recuerdo, querido suscriptor, que este video no tiene opción para tus comentarios. Agradezcanselo a los haters y a los spammers. Y solamente contestamos preguntas y respuestas por medio del canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. La liga está en
el video, en la descripción del video. Únete al canal. Obviamente tienes que tener Telegram. Si no tienes Telegram, pues ahí sí no sé cómo hacerle. Vale. Bendiciones y la luz contigo. Suscríbete si no estás suscrito, recomienda el canal y pídeles a todos tus contactos que se suscriban. Por eso me apoyas mucho. Bendiciones.